cómo hacer que tu pez beta pase a estar así, triste, alicaído e incluso inmunodepresivo, a que esté así de bonito y con estos colores tan vivos. Solo tienes que hacer una cosa, ver el vídeo hasta el final y aplicar todo lo que decimos. El pez beta es uno de esos peces que, por ser tan extremadamente resistentes que te aguantan de todo, la gente los trata muy mal, porque con cualquier cosa pueden sobrevivir, pero nuestro objetivo no es que nuestro pez sobreviva, es que viva lo mejor posible. Así que, de momento, tal y como está este, para el vídeo, hacerle unas fotitos, ya está, nunca lo tengamos en esto. Un acuario como este que tenemos aquí, de 10 litros, por ejemplo, para un beta solo estaría genial. Así que vamos a empezar con lo más básico, que son el litraje que necesita y la temperatura que necesita. El pez beta es un pez de aguas tropicales, por el que va a necesitar una temperatura ideal de unos 27 grados para mantenerlo, sería su temperatura ideal. También, si queremos enriquecerle, podríamos hacer un leve gradiente de temperatura según la época del año, pero eso no es necesario. Así que una temperatura de 27 grados es la ideal, aunque sí que nos podemos mover en un rango de hasta 25 hasta 28 grados sería una cosa idónea. Aunque como sabemos que son peces muy resistentes, se les puede tener incluso sin calentador, ya que van a aguantar muy bien los picos de temperaturas frías, aunque sí que un calentador para que tenga una temperatura estable sería idóneo. ¿Por qué? Porque estos peces pueden aguantar hasta 18, incluso 15 grados de frío en momentos puntuales. Por eso hay gente que los tiene con goldfish, lo cual no podemos tenerlos y luego os explicaré por qué. En cuanto al litraje de estos peces, no os voy a mentir, estos peces no los podemos tener en tarros, como he dicho antes. Estos son peces como cualquier pez que necesita cuanto más espacio mejor. Lo que sí que es cierto es que tener un solo beta en un acuario de 200 litros, la verdad es que si está solo es un poco un desperdicio. Así que os voy a dar una medida relativa. Para ellos, si estaría en perfectísimas condiciones, sería un acuario de unos 20 litros aproximadamente. Pero sí que es verdad que con un acuario de 10 litros, como podría ser este, perfectamente, aunque si le ponemos grava va a perder un poco el litraje y llenado hasta arriba, no como está este, podría ser un habitáculo perfecto para nuestros peces beta y podrían vivir ahí una vida larguísima. Aunque sí que es cierto que para los que busquéis criar betas a gran escala y montar un criadero, yo os recomiendo lo que yo hago, que son en estas cajitas así, que son de 2,5 litros por ejemplar, y luego estar el resto del tiempo estar en un acuario de cría, que sí podría ser perfectamente como ese que os he dicho ahí de 10 litros. Y ahora vamos a hablar sí que sí de los parámetros. Los parámetros del pez beta realmente es un pez que no es relativamente exigente, yo os he dicho, es un pez que lo aguanta todo. Entonces, por pH nos vamos a mover en la neutralidad como en prácticamente todos los parámetros sin irnos a los extremos. Va a ser el pH de 6,5 a 7,5, lo he dicho, muy neutro. Luego el GH lo vamos a tener de 4 a 12 y el KH yo lo recomiendo tener de entre 3 a 7. Y ahora vamos a hablar de la alimentación del pez beta. El pez beta es un pez principalmente carnívoro y aunque sí que es verdad que existen gran cantidad de alimentos comerciales que les podemos dar, yo os recomiendo que busquéis dos cosas principalmente cuando queráis darles de comer. Y es que, por ejemplo, este tipo de escama, ¿vale? Aunque estas son para goldfish, pero este tipo de escama yo no lo recomiendo, ya que el pez beta basa mucho su caza y su alimentación en el movimiento. Por tanto, el movimiento de la presa estimulará mucho y la escama no se mueve mucho. Por tanto, yo os recomiendo un alimento granulado, es decir, que esté en gránulo, que se adapte a la boca de vuestro pez y que hunda en el agua. Esto es muy importante, ya que si no están acostumbrados, cuando hunden el agua ellos ven el movimiento y irán a por él. Luego con el tiempo se pueden acostumbrar y ya comer comida que no se hunda. Y para saber si estamos eligiendo bien nuestra comida para el pez beta, aunque no tiene por qué ser un pienso específico que sería lo recomendable, lo que nos tenemos que fijar es que tenga un gran porcentaje en proteína, ya que el pez beta es un pez exclusivamente carnívoro y aunque puede aceptar, no le van a sentar bien alimentos que estén basados principalmente en plantas como podrían ser para otros tipos de peces tropicales. Por eso yo lo que hago es variarles la dieta entre su pienso base, este pienso para tortugas que se lo ofrezco de vez en cuando, también en Tubifex, Artemia salina o pulga de agua, que son presas vivas que le van a estimular mucho el enriquecimiento ambiental, y también podemos optar a darle de vez en cuando algunos complementos como pueden ser insectos o partes de estos como pueden ser trozos de tenebrio, grillos, saltamontes, lombriz y también algunos trocitos de jamón de york, pero estos deben ser alimentos esporádicos que les vamos a dar muy de vez en cuando, ya que no son muy aptos para ellos, pero sí que les pueden ofrecer un gran aporte de vitaminas puntualmente. Y si vamos a hablar de la alimentación del pez beta, algo que sí que no se nos puede olvidar porque es importantísimo y puede provocar la muerte de nuestros ejemplares es la oclusión intestinal. ¿Y qué es esto? Pues vamos a verlo. La oclusión intestinal es cuando les damos este tipo de alimento que serían piensos secos que cuando los tiramos al agua pues se los pueden comer muy fácilmente, pero van a absorber agua. Lo que van a hacer va a ser aumentar su tamaño y el pez beta, que tiene una boca, tiene el final del intestino muy estrechito, lo que vamos a producir va a ser que cuando esto se hinche dentro de su cuerpo por haber absorbido agua, no va a dejar
un flujo intestinal adecuado, por lo tanto le vamos a poder causar una oclusión y con esto vamos a poder empezar a mostrar síntomas de estrés, hidropesia, retención de líquidos y con esto la muerte del pez. Así que si queréis un vídeo explicando este tema muchísimo más a fondo, porque se mueren muchos peces, muchos más de los que parece por este tema, dejádmelo en comentarios y ya lo tendréis para el próximo vídeo. Y ahora sí vamos a hablar de lo último, las características de su comportamiento y los compañeros de acuario. Así que vamos a ello. Los peces beta son peces altamente territoriales, y esto qué quiere decir que entre los de su misma especie van a tener un comportamiento muy agresivo entre ellos, especialmente entre machos. ¿Por qué? Porque estos peces lo que van a buscar va a ser mordisquear las aletas de su oponente, incluso hasta matarlo normalmente. Por esto es lo que siempre se dice, nunca podemos tener dos machos juntos. Y también entre hembras también podemos mostrar este tipo de comportamientos, aunque no tan fuertes, sí que podemos mantener un grupo de hembras. Lo que nunca podemos hacer es mantener dos machos juntos o un macho y una hembra. Solo se recomienda para los periodos de reproducción, ya que el macho va a intentar expulsar a la hembra o la hembra al macho, dependiendo de cuál sea el ejemplar más fuerte y de mayor tamaño. Así que sabiendo esto último sobre el carácter que tienen este tipo de peces, sí que podemos intentar tenerlos en algún comunitario teniendo un único ejemplar por acuario o un pequeño grupo de hembras. También buscar peces que pues puedan ser compatibles con ellos, porque tampoco son unos peces muy grandes, así que tampoco los podemos juntar con cíclidos muy grandes que puedan intentar depredarlos, y tampoco podemos juntarlos, por ejemplo, con gambas, con rasboras, porque al ser muy grandes las crías o los ejemplares juveniles sí que pueden intentar ser comidos por este tipo de peces, porque ya he dicho, son muy carnívoros y se basan en el movimiento. Por eso se podrán comer, por ejemplo, los invertebrados del acuario, las gambas serán presa para ellos, y vemos cómo va a haber disminución de la población. Y sabiendo el carácter tan agresivo que tienen los peces beta macho, entre ellos que van sobre todo a mordisquear a las aletas, tampoco los podremos tener con peces que tengan unas aletas muy prominentes, muy coloridas o muy grandes, ya que estos los van a poder ver como una amenaza, otro macho que van a intentar neutralizar. Por tanto, por ejemplo, carpas de doble cola o guppies dumbo que tengan unas aletas, sobre todo la caudal, muy grande, van a intentar ser neutralizados y van a sufrir muchas agresiones. Aquí abajo en la descripción te dejo un vídeo sobre esto, cómo ocurre y cómo podemos solucionarlo. Así que, adiós.